Los viernes, ya lo saben, es momento de cine, pero hoy no vamos a hablar de la cartelera. Vamos a hablar de la cartelera porque vamos a hablar de una película que está en cartelera, pero no vamos a hacer ese recorrido por la cartelera, sino que nos vamos a parar concretamente en una película, en Superman, la historia de Christopher Reeve. Superman, o sea, para mí siempre será Christopher Reeve, eso está claro. Yo les podría hablar de mi experiencia con el personaje, pero es que se va a quedar todo muy en la superficie y queremos ahondar dentro de ello. Por eso cuento hoy además con la colaboración de José María Trayero del blog El Consejo Kryptoniano. Buenos días. Buenos días, Jaime. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por decirme que sí, porque, jolín, si hay alguien que sepa sobre Superman y sobre todo encarnado en la figura de Christopher Reeve, ese eres tú. Entonces, qué mejor para hablar de una película que habla sobre Christopher Reeve que tú mismo. Tú ya la has visto Sí. Y creo que todavía tienes el nudo en la garganta, ¿verdad? Sí, la verdad que fue una experiencia súper emotiva. Incluso, aunque no seas fan del personaje o seguidor del actor, es una película, bueno, más bien un documental que te emociona, no te llega al corazón, la verdad. Claro, no es la historia de Christopher Reeve desde el principio, no es simplemente de cómo consigue ese papel y cómo tiene el accidente en 1995, o qué es lo que nos cuenta exactamente. Pues mira, además es que curiosamente ayer hizo 20 años del fallecimiento del actor, o sea que todo ha cuadrado mucho, y lo que sí que te habla es un poco de cómo intentar al principio desligar, ¿no? Lo que es el actor del personaje que le incumbe realmente, ¿no? De Superman. Nos muestra al hombre que llevó esa famosa capa roja, ¿no? Y cómo a raíz del accidente que tuvo, abrazó un cierto heroísmo, ¿no? Fuera de la pantalla grande, al aceptar su nueva realidad, ¿no? Su propia vulnerabilidad. Lo ves, pues como digo, en un documental muy bien hecho, con una banda sonora espectacular, en la que, pues vas haciendo un repaso de su vida a través de todas las películas que ha hecho, en especial, obviamente, de Superman, de las 4 que interpretó como el personaje, y a través de una cosa muy, muy curiosa que a mí me ha encantado de ver, de grabaciones familiares, ¿no? De cenas familiares, navidades, de cómo era él como padre y como esposo, del lado más íntimo. Claro, además. También intercalando con intervenciones de amigos que ha tenido, desde el fallecido Richard Donner y sobre todo Robin Williams, y otros actores, Glenn Close, también Susan Sarandon. Claro, sí, con Robin Williams creo que es que les unía una relación muy estrecha de amistad. Creo que incluso cuando tiene el accidente y está ya más o menos en el hospital, más o menos estable y tal, creo que entró Robin Williams haciéndole bromas, imitando como si fuera un doctor ruso, o sea. Sí. Se conocieron en Juilliard, que es una famosa escuela de teatro, y desde ahí mantuvieron eran íntimos amigos. De hecho, uno de los Robin Williams luego al final de sus días padeció una gran depresión, y todo le unió junto con el fallecimiento también de su gran amigo Christopher. Claro, además en el documental, por lo que he podido ver en los trailers, porque yo todavía no lo he podido ver, lo que sí que se muestra son testimonios de los hijos diciendo: es que mi padre era muy activo, hacía esquí, jugaba al fútbol, navegaba, montaba en bici, y claro, de repente, en un día paró a ser un hombre que no podía ni respirar por sí mismo, ¿no? Claro. Sí, lo describen como un padre cercano, juguetón, muy enamorado de su segunda esposa, de Dana, y que hacía todo tipo de actividad. Poniéndonos como hoy en día, no es un Tom Cruise, ¿no? Sí, pero sigue haciendo, desde pilotar avionetas, navegación, equitación, obviamente, fútbol, hockey sobre hielo. Hacía todo tipo de actividades, y cómo pasó a no poder ni sentir
bueno, comenta en algún momento, bueno, es una de las frases que se le recuerda de él, cómo no sentía ya el abrazo de sus hijos, Claro. ¿no? O sea, es duro sobre todo al principio, pues el hecho de plantearse incluso, bueno, lo comentaba en uno de los libros que escribió, plantearse el suicidio, ¿no? Pero al final esa fuerza familiar, que aquí se ve también en el documental, es lo que le hace o lo que le lleva a luchar, ¿no? Por seguir viviendo e intentar pues alcanzar ese sueño que tenía de poder volver a andar. Claro, lo paradójico de todo esto y por lo que siempre se le recordará, o sea, por lo que supuso un ejemplo fue por eso, por decir, joder, este hombre que en el cine ha sido un superhombre, ¿no? Superman, que vuela, que tiene superfuerza y demás, se ha visto convertido su vida a una persona que no es capaz de hacer nada por sí mismo y que lejos de hundirse, aunque, bueno, se planteó el acabar con su vida, pero imagino que gracias a su apoyo familiar, a un gran trabajo psicológico seguro, decidió no rendirse y, de hecho, ayudar a los demás, ¿no? A través de su fundación. Sí, se centró sobre todo en eso, en una actividad. Ya previamente a lo que fue el accidente, sí que era una persona muy activista, ¿no? Se estuvo en Chile luchando por los derechos de los chilenos. Él ha estado muy activo en ese sentido, pero obviamente, pues claro, después del accidente y de la creación de su fundación, pues esa lucha por estudiar, ¿no? De células madre a ayudar a asistencia de pues, los equipos hasta de respiración, ¿no? Para aquellas personas que estaban en su misma situación. Todo esto, menos como lo veo yo, ¿no? Y seguro que si vais a ver el documental, vais a ver cómo pasó de ser el hombre que hizo de Superman a ser el hombre que se hizo un Superman, ¿no? Con toda su lucha. Y además, bueno, luego incluso años después siguió actuando. No solo me refiero al cameo que tuvo en Smallville, ¿no? La serie que narraba las aventuras de un joven, un proto-Superman, sino en otro tipo de películas. Yo creo que juraría que hizo una especie como de versión de La ventana indiscreta y no sé si hizo algo más, además de estos dos papeles. Sí, aquí se tituló La ventana de enfrente, que fue en el 98, y hizo antes, en el 96, ya una pequeña aparición en silla, bueno, ya en su situación, en silla de ruedas en el 96, y luego hizo tres películas más, pero como director. La última fue en 2006, que era una de animación digital, una película infantil. Sí, o sea, no se rindió. No, siguió activo, y bueno, yo no sé si tienes tú en mente aquella aparición que hizo en los Oscars del 96, ¿no? Que es la reaparición del actor después del accidente ante, todo el gremio, y ese aplauso casi infinito, ¿no? Y como, yo que sé, estaba Nicolas Cage, Jim Carrey, súper emocionados, ¿no? De lo que había significado voy a aceptar mi nueva situación, o cómo lo había transmitido él, ¿no? Y vamos a comenzar de cero, pero desde esta lesión, ¿no? De médula espinal. Sí, todo un ejemplo bajo mi punto de vista. Habrá quien diga que el mito al final le convierte quizás este accidente y demás, ¿no? Pero yo pienso que no, que, o sea, te lo digo en referencia a que para mí, todos los Superman que han venido después, desde... ¿cómo se llama? El de Lois y Clark, no recuerdo cómo se llamaba. Dean Cain, o Tom Welling, o el propio Brandon Routh, que es todo un homenaje a Superman, hasta Henry Cavill, incluso el de Lois y Superman. Creo que todos, o yo por lo menos, o toda una generación, tenemos un patrón, y es ¿cómo te pareces o no a Christopher Reeve? O sea, o no sé si a ti te pasa, pero a mí desde luego me pasa. Yo creo que la película del 78 marcó un antes y un después en lo que al personaje también respecta, ¿no? Encumbró la carrera de Christopher Reeve,
lo que es el personaje, pues elevó el mito, ¿no? Bueno, es que Superman para los estadounidenses es uno de los iconos, ¿no?, que tienen de su cultura, no deja de ser una cultura relativamente moderna, ¿no? Entonces, es uno de los mitos que tienen, y él lo elevó a lo más alto. De hecho, yo creo que en la última década, en lo que son los cómics, los dibujantes, muchos de ellos, tienden a mostrar a su Superman con las mismas facciones que el actor. O sea, yo creo que hubo un antes y un después de la interpretación de Christopher como Superman en lo que es el personaje de ficción. Sí, totalmente. O sea, pueden ver muchos otros, incluso Henry Cavill, ¿no? Que es el último que lo ha interpretado en la gran pantalla, pero no sé lo que pasa, pero no llegan a ese top. Yo sí que discrepo un poco contigo en el tema de que al final, como un Freddie Mercury, ¿no?, o un Elvis Presley, una cantidad de artistas, ¿no?, o un James Dean, ¿no?, si hablamos cinematográficamente hablando, siempre estas tragedias, digamos, encumbran un poco más, ¿no?, a lo que es su labor profesional o quién era él. Pero ya esto es previo también. Sí, no, a eso me refiero, sí. Que también lo ayudara, pero esto viene viene del 78, ¿no?, de la película de Richard Donner. O sea, yo digo que el mito de Christopher Reeve, evidentemente, yo creo que el accidente y todo lo que hizo a consecuencia, evidentemente, le lleva aquí, porque pasó de eso, de ser Superman, a convertirse en un hombre que no podía valerse. Pero ya él había hecho el trabajo como Superman. O sea, yo no claro, por supuesto no pienso que su accidente le pusiese como el mito de Superman al que todos comparamos, ¿no? Porque tú ves las primeras películas de Superman, tú ves Superman 1, Superman 2, y es que es Superman. O sea, pero no porque sea el primero, o el de la gran pantalla, o el de la gran superproducción hollywoodiense, no, es porque tú le veías y era como... Es que todo va bien. O sea, yo siempre recordaré, creo que es una escena de Superman 2, creo que es, cuando se está cayendo el ascensor de la Torre Eiffel y él de repente aparece, sonríe y es como, ya está todo arreglado, está aquí Superman. Y porque era un rostro amable, pero duro, claro. y no tenía las facciones tan duras como hemos podido ir viendo a posteriori, pues en Cavill, que está con el entrecejo siempre fruncido y demás. Era un tío normal, un buen tío. Era la cara que tenía era de buen tío. Diferente, además joven para lo que eran los dibujos de aquel entonces. Superman parecía más maduro, incluso. Entonces, yo, parafraseando un poco a un colega también y fan que se llama Anthony Monfort, que el Superman que hizo es elegante, atento, caballeroso, ¿no? Y que transmite una luz, ¿no? Imprescindible, que era el personaje. Y eso es lo que pienso yo que él nació para haber interpretado a Superman. Que a lo mejor desde España, que también lo es, ¿no? Pero en Estados Unidos sabemos que Superman o un Spiderman, pero yo creo que tiene algo este personaje que hace que allí en su cultura, lo que es la cultura pop, sea algo especial, ¿no? Desde luego. Yo invito a todo el mundo que diga que en las películas de superhéroes no se ven grandes actuaciones, a que vea la colección de matices que da Christopher Reeve en una escena de Superman, juraría que es la 1 porque se me mezclan, en la que está con las gafas puestas, con el traje en casa de Lois, y de repente se quita las gafas, deja de encorvarse y se estira un poquito, cambia la cara y dices, ostras, acabo de ver el cambio entre Clark Kent y Superman en dos gestos que dices, ostras, aquí hay un actor. Sí, esa escena en la casa de Lois, que intercalan como un croma y luego sale siendo Superman, vuelve y luego quita las gafas. Pasa de estar encorvado, ¿no?, a ponerse erguido. Eso, además, oye, y sin desmerecer, porque yo soy un fan de los actores de doblaje español, y sin desmerecer a Manolo García, el que dobló a Christopher Reeve en la saga de Superman, pero escucharlo en inglés también choca un montón, ¿no? Porque tenía una voz muy de pito haciendo de Clark y una voz súper fuerte haciendo de Superman, y entonces el contraste no solo físico sino que también de voz, bueno, yo creo que es una de las escenas que hacen que era un gran actor. Al final es verdad que luego se vio un poco
digamos, tapado, ¿no?, por lo que era el personaje y te terminas encasillando y demás. Sobre todo en Superman, que al final vas con el rostro al aire, ¿no? Sí. Porque si haces de Batman o de Spiderman, a lo mejor te acuerdas de lo que es el personaje, pero con la máscara. Que al final Superman va con la cara al descubierto. Sí. Pero ahí ves que era un grandísimo actor, sí. Sí, desde luego. Pues nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, y tienen que venir la gente de informativos. Yo, si no, ya sabes que me quedaba hablando contigo todo el día. José Mari, muchas gracias por pasarte por aquí. Muchas gracias a ti. Si son fans del personaje o si son fans del coleccionismo, por favor, visiten el blog El Consejo Kryptoniano, porque, vamos, merece muchísimo la pena verlo, todas las curiosidades que tiene José Mari, y el libro Proyecto Calzones Rojos también, que tenía que decirlo. Me vas a perdonar, pero tenía que decirlo. Muchas gracias por pasarte por aquí. Un fuerte abrazo.